Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Eduardo Valencia Cornelio y hoy voy a exponerles o platicarles del tema de microelementos. Bueno, como les había dicho, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Este, eh, Actualmente en la carrera de TCU Química, área Tecnología Ambiental y cursando el tercer grado de grupos. Bueno, introducción. La nutrición y los vegetales es un proceso mediante el cual las plantas absorben del medio de los que los rodean sustancias necesarias para llevar a cabo el metabolismo y por consecuencia crecer, desarrollarse. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente, las plantas necesitan de propiedades que se encuentran en el suelo, en este caso los microelementos, que son los que estamos mencionando, y que estos ayudan al crecimiento y el metabolismo de las plantas. Eh, los elementos, los elementos nutritivos o fertilizantes, como aquí bien lo dice, se clasifican según la cantidad utilizada en las plantas y la frecuencia en la que es necesario su aportación en el cultivo. ¿Ok? Conceptualización de lo que viene siendo microelementos. Bueno, ¿qué son los microelementos? Bueno, los microelementos son aquellos elementos naturales absorbidos, perdón, ok, son elementos nutritivos absorbidos por las plantas, como bien mencionaba ya, nutritivos por las plantas en cantidad de menores, influyéndose en este grupo el hierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno y boro. Bueno, estos son algunos de los elementos químicos que se encuentran en el suelo. Estos son de los que las plantas consumen de este o agarran de este para el crecimiento y sus caracterizaciones de esta planta. Bueno, aquí también digo, para que los vegetales puedan cumplir con su ciclo y bien conocido para necesidad de elementos minerales, algunos de ellos en cantidades tan pequeñas que se denominan como oligoelementos o más frecuentemente como microelementos, siendo todos ellos indispensables para el desarrollo de vegetales. ¿Ok? Después vendría siendo funciones de los microelementos en las plantas. Bueno, aquí tenemos dos, no sé si se alcanza a ver, una y la otra. Bueno, son dos y aquí les voy a platicar sobre ellos y de qué, básicamente a qué se refieren. Por una parte tenemos los cofactos enzimáticos, que un confacto es un microelemento unido a y la estructura de una proteína. El microelemento permite a la proteína realizar su función. Por otra parte tenemos suelen ser centro de catalizador catalítico, el lugar donde se producen las reacciones de metabolismo. Por otra parte tenemos la segunda, reguladores de la homeostasis. La homeostasis es un equilibrio de la planta con el medio y que permite que se adapten a las condiciones de este. Procesos que como la procesos como la osmorregulaciones, eh, la transpiran. Estas regulan por los microelementos. Bueno, aquí tenemos un pequeño listado de factores de aislamientos de los microelementos. Son alrededor de 6.
Y bueno, uno de los más principales o de los más importantes es el pH. Ok, el pH tiene uno de los grandes efectos sobre el aislamiento de los microelementos, eh, aportando las fertilización de forma que un aumento de pH reproduce la solubilidad y absorción de los microelementos tales como el cobre, el hierro, eh, el zinc y muchos marcamentos de manganeso. Por otra parte tenemos materiales orgánicos. Los materiales están dotados de propiedades complejantes ca- para cationes de forma convencionales de iones metálicos como los quelatos, pudiendo estos estar mantenidos de estado de aislamiento y condiciones de pH donde se forman la precipitación insoluble. Después tenemos la textura. Esta estrechamente ligada con el contenido de microelementos asimilado del suelo. El valor del cociente entre los microelementos solubles y microelementos eh, totales disminuyen mediante que se aumentan el contenido de los elementos gruesos de la textura de suelos. Después tenemos las actividades microbionas. Bueno, los microorganismos actúan sobre las asimilaciones de los microelementos, concretamente con controlar de la reacción de óxidos reducción del hierro y manganeso en el suelo. Después tenemos condiciones climáticas. Bueno, esto es más específica con las pequeñas, cuando hay lluvia y así, calor y todo esto puede llegar a afectar el hecho de los de los microelementos, perdón. Eh, sobre de los aislamientos de los microelementos, controles de reacciones, cambios de estaciones causan que los efectos de climatizaciones sobre las actividades de los microorganismos, sí. Condición redox, esta ya es un poco más en tema químico. Tenemos, interviene principalmente en la asimilación del hierro y del manganeso. Eh, el poder aislación de estos elementos que mediante las propiedades de constantes explican debido a menores de solubilidades de las formas de tribulantes de comparación con las formas de divalentes, divalentes reducidas. Y bueno, por último hice un pequeño cuadro en el cual menciono las funciones de estos elementos ya anteriormente mencionados y algunos que no fueron mencionados, pero igual son de suma importancia. Y menciono básicamente cuál es su función en tanto dar propiedades a las plantas, al suelo y así. Y con otros elementos que sucede, y así si son negativos, si son positivos, cuál es su familiaridad con ellos y cómo se juntan. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar tenemos el hierro, creo que es de los más importantes, ¿ya? Es de los más, de hecho todos son importantes, pero el hierro es de los más destacados en este tema. Bueno, es esencial para la producción de clorofila. El manganeso, cobre, zinc, molibdeno, más bien son negativos en esto. Después venimos con el manganeso, ayuda a la respiración de células. El hierro es muy negativo con él. Después tenemos el zinc. Un elemento también es importante
en la producción de la clorofila, al igual que el hierro, como ya habíamos mencionado anteriormente, y además interviene en las conservaciones de las hormonas y crecimientos de los vegetales y auxinias. Interviene con el hierro en la planta. El cobre interviene con la fotosíntesis y las esencias para las plantas que tengan un balance adecuado y bioelemento que regula la transpiración. El zinc un poco negativo, con el zinc es un poco negativo. Después tenemos el boro. Estimula el crecimiento de las plantas y promover la división de las células, floraciones de producción similares. Y bueno, con este es un poco importante el manganeso, eh, ligeramente positivo, difluencia con el de cobre y afecta negativamente sobre el boro. Después tenemos el molibdeno. Eh, Es vital para fijar el nitrógeno en la atmósfera y por su parte, el hierro negativamente, sí, negativamente, y el manganeso, y con el manganeso y cobre es negativo, es igual. Y por otra parte tenemos el cloro. eh, Este favorece al crecimiento y fortalece el sistema de defensa de las plantas. Y por último tenemos el níquel. El níquel resulta ser un microelemento esencial para los alimentos de seres vivos, de seres vegetales, y que influye en el metabolismo de la formación de los ures. Y bueno, ya para conclusión de este tema de microelementos, básicamente los microelementos son esenciales para el crecimiento de plantas y para darle carácter a estas. Eh, Normalmente siempre se va a encontrar en los suelos y ayudan muchísimo al aporte del crecimiento de las plantas y la calidad de estas. Los microelementos son elementos como tal, elementos químicos que comúnmente encontramos en la tabla periódica, el manganeso, hierro, eh, entre los ya mencionados, molibdeno y así. Y entonces estos les dan carácter y crecimiento a las plantas y vegetales, eh, tanto también a las flores y así. Dan propiedades a cada una de estas. Y bueno, aquí cito diferentes páginas de internet donde me apoyé con la información y muchísimas gracias. Sin nada más que comentar, nos vemos en la próxima.